Hola, buenos días. Les quiero dar la bienvenida a la charla de los desafíos digitales en los proyectos de TI, organizada por Educación Profesional de la Escuela de Ingeniería. Y antes de iniciar la charla, primero me voy a presentar. Mi nombre es Claudia Gómez, yo soy subdirectora comercial de Educación Profesional de la Escuela de Ingeniería. Y antes de partir con la charla con Guillermo, que nos está acompañando hoy, voy a contarles un poco quiénes somos, qué hacemos. Son 10 minutos muy cortitos. Y además contarles que esta charla se enmarca en lanzamiento de todos nuestros programas 2019, programas de diplomados y cursos que tenemos en la escuela. Así que les voy a contar, no les voy a ocupar más de 10 minutitos, así que les voy a contar rápidamente quiénes somos. Bueno, la Escuela de Ingeniería siempre intentando, ¿no es cierto?, de desafiar los límites. Es una escuela que tiene más de 125 años, formando profesionales y siempre con conocimiento e investigación conectado con la industria. Eso para nosotros es muy importante, hacer la conexión academia-industria. Nuestro compromiso como escuela es contribuir, ¿no es cierto?, al desarrollo de Chile, generando conocimiento y siempre desarrollando innovación basada en el descubrimiento científico, tecnológico. Por eso para nosotros es tan importante todo el área de tecnología hoy día, de innovación, que es lo que nosotros como escuela queremos entregar a la industria. Tenemos más de 200 profesores de excelencia de planta que transfieren conocimiento a nuestros alumnos. Nosotros específicamente como educación profesional trabajamos con los profesores de la escuela, pero además tenemos profesores que vienen de la industria, es decir, que tienen el conocimiento práctico, el de vivir el día a día, ¿no es cierto?, en la industria, y teniendo todos los conocimientos que vienen desde ahí. Como por ejemplo Guillermo, que no es profesor de planta en la universidad, pero sí trabaja con nosotros, ¿no es cierto?, en educación profesional. ¿Cuáles son las ventajas hoy día de estudiar un diplomado o un curso de ingeniería? Primero, tener la certificación UC, que para nosotros es muy importante. Estamos siempre primero en los rankings, tanto como escuela de ingeniería como universidad católica, por lo cual para nosotros es un privilegio poder dar un certificado a la universidad. Actualizar o especializarse en ingeniería apoya el crecimiento profesional, apoya el desarrollo profesional de cada uno. Y los conocimientos o habilidades que adquieren nuestros alumnos son siempre actualizadas, siempre estamos a la vanguardia del conocimiento. Y bueno, como ya les dije, somos una de las mejores escuelas de la región, ¿no es cierto?, y estamos dentro de los 10 primeros de los rankings mundiales. Les quiero mostrar un videíto de la escuela para que nos conozcan. No tiene audio, si me ayudan. ¿Qué es lo que miramos cuando vemos? Seguramente lo que queremos ver. Pero ¿qué pasa si el mundo cambia frente a nuestros ojos y seguimos viendo lo mismo a pesar de que la realidad es otra? La única opción, generar un cambio de visión. No es algo que ocurra todos los días, pero cuando sucede no hay vuelta atrás. La mirada se ha instalado en otro lugar. Nuestros sueños van hacia allá. Convencidos que el futuro del país lo necesita, en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica tenemos una visión y queremos que seas parte de ella. La idea es simple pero profunda: desarrollar ingenieros al servicio de la vida y del ser humano. Queremos formar ingenieros conectados racional y emocionalmente con la sociedad. Líderes sociales que expandan las fronteras del desarrollo humano. Para eso, hemos implementado un cambio histórico en la manera de entender lo que hacemos. ¿Por qué esta mirada? Porque en un mundo de problemas globales, solo una visión integral e interdisciplinaria podrá encontrar ese desarrollo sostenible que buscamos. Y es que nuestro rigor científico siempre estará ahí, trabajando para lograr los objetivos, solo que ahora será al servicio de una experiencia más integral y flexible. El desafío es grande, pero ese siempre ha sido el espíritu de la ingeniería. Los países que lideran la innovación y el emprendimiento en el mundo potencian esta mirada integrada, y Chile
no puede quedarse atrás. Para seguir creciendo, debemos invertir hoy en este proyecto, en esta visión. Nuestra escuela lleva 125 años impulsando el desarrollo del país. Y este gran salto debe ser hoy. Bienvenidos a una ingeniería para un nuevo mundo. Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Eso un poco para contarles lo que está haciendo la escuela o cómo estamos enfocando la escuela en este último tiempo. Y bueno, les voy a contar específicamente educación profesional, que es el área nuestra. Educación profesional de todo lo que son los magíster profesionales, diplomados articulados, diplomados, cursos y programas in company. ¿Ya? En el caso de los diplomados articulados, son diplomados que son parte de los magísteres, es decir, son un grupo de cursos que se toman en conjunto con los magísteres profesionales y tienen la opción después de convalidar esos cursos para optar al magíster. Para ello, por supuesto, siempre hay que cumplir con las exigencias que requiere el magíster de ingreso. En el caso de los diplomados tenemos, y ya lo vamos a ver, tenemos más de 60 programas de diplomados en distintas áreas. Tenemos cursos también, diversos cursos. Ahora partimos en diciembre, que es nuestro último curso, justamente el curso de ciberseguridad, que lo imparte el profesor Guillermo, así que lo invitamos para que conozcan también esa información. Y realizamos programas in company que son a la medida de las empresas, de acuerdo a las necesidades de las distintas áreas o a las necesidades que detecta también recursos humanos. Contarles un poco que estos mismos programas de diplomados, cursos, etcétera, los tenemos divididos en 10 áreas principalmente y les voy a mostrar cada área con sus programas. Bueno, tenemos actualmente 6 programas de magíster más un postítulo en gestión informática, que el postítulo también tiene continuidad con el magíster en tecnologías de información. Perdón. Dentro de las 10 áreas que les mencionaba está el área de administración y dirección de proyectos, donde contamos con estos diplomas. No se los voy a nombrar cada uno porque sería una lata, y cada uno recibió, ¿no es cierto?, una información donde vienen las distintas áreas. Ahora les voy a contar más bien de los programas nuevos, porque los otros los van a poder ver ahí, y si requieren mayor información podemos entregarla a la salida o por correo, etc. Ya, en energía tenemos hartos diplomados en el área de energía, muchos de ellos y todos los que tienen una sigla al lado son los que son articulados con los magísteres profesionales. Tenemos el área de dirección y gestión de organizaciones, también estos convalidan con el magíster en ingeniería industrial, muchos de ellos. En el área de ingeniería civil y construcción, en su mayoría son diplomados que están articulados tanto con el diploma de administración de la construcción como el de ingeniería estructural. En innovación y tecnología también, este último tiempo hemos estado desarrollando varios diplomados. Nuestro último, que partió hace muy poquito, es el Diplomado en Desarrollo y Gestión de la Innovación, que es un diplomado online. En el área de computación, tecnologías de información y ciencias de datos, somos bien líderes en comenzar a realizar los proyectos. Fuimos los primeros en tener el diplomado en Big Data, después nos fueron siguiendo otras universidades, pero fuimos los primeros. También somos los primeros en tener un diplomado en Internet of Things. Somos los primeros en tener un diplomado en blockchain, que tenemos su primera versión programada ahora para el 2019. Por lo tanto, estamos bien a la vanguardia de todo lo que son las tecnologías y estamos tratando de especializar, ¿no es cierto?, a los profesionales en estas áreas que no son áreas que se ven en el pregrado y nos interesa poder especializarlos. Acá tenemos otros diplomados que también están articulados con los magíster. Tenemos diplomados bien interesantes como en redes sociales y tecnologías web, que tienen que ver con todo lo que son el procesamiento de la información. Tenemos diplomados en mejora de procesos y Lean, que es otra de nuestras áreas. También en minería, transporte e industria. Tenemos el diploma en automática e informática industrial, que también partió este año 2018 con 2 versiones muy exitosas y ahora lo continuamos durante el 2019.
Y bueno, tenemos un diplomado en Ingeniería de Alimentos, que es un área que estamos, este diplomado ya es bien, tiene un par de años, de hecho se hace en conjunto con el INTA de la Universidad de Chile. Estamos ahora en proceso de certificar nuevos programas en esta área. Bueno, esas son principalmente las áreas y contarles que para estos programas estamos con un porcentaje de descuento especial por matrícula anticipada. Que la matrícula anticipada no significa que se pague ahora en diciembre, sino que pueden comenzar a pagar a partir del inicio del programa, pero hay que dejar hoy día documentado. Esa es como la matrícula porque no hay valor adicional por ella. Y estamos con hasta un 35% de descuento, lo cual es súper bueno, y la idea es como promover la matrícula anticipada y que puedan, ojalá, matricularse y anticiparse a lo que viene, a los desafíos que hoy día la industria nos exige, a los desafíos que el país nos está exigiendo, por lo cual los invito a capacitarse, a especializarse y a conocer nuestra área de educación profesional de la escuela. ¿Ya? Bueno, y ahora los dejo con Guillermo García. Él, como les digo, es profesor nuestro, trabaja también con nosotros en la universidad. Él es magíster en gestión de negocios y es consultor senior en todos los temas de gestión y ciberseguridad. Así que los dejo a lo que ustedes vinieron, me imagino, a escuchar la charla, así que no les quito más tiempo. Vamos a hacer un cambio acá. ¿Aló? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar acá. Me alegra mucho que les haya interesado el tema. Espero poder aportarles con algunas cosas interesantes. Lo que vamos a hablar ahora es de los desafíos digitales para los jefes de proyecto, de TI. Piensen que hoy la TI es parte de todo. Si no solo piensen en lo que pasó recién en la mañana, recién ahora, que había que pasar un video y no teníamos audio. Hoy día cualquier cosa que necesitemos hacer en la vida nuestra, el 99% es TI. Entonces, cuando yo hablo del jefe de proyectos de TI, no me refiero solamente al jefe de proyectos que ejecuta proyectos de tecnología, porque todos los jefes de proyecto hoy día están involucrados con la tecnología. En mayor o menor medida tienen que trabajar con tecnología, ya sea porque la usan o porque la despliegan. Y ahí hay desafíos interesantes, desafíos que vienen aparejados con la digitalización del mundo, con los temas de seguridad, con los nuevos temas de uso de las tecnologías. ¿Ya? Bueno, ya más o menos me presentaron. Yo soy ingeniero naval electrónico. Hace años hice un diplomado en evaluación y evaluación de proyectos, soy magíster en gestión de negocios. Llevo muchos años trabajando en temas de tecnología de la información. Me he dedicado me he preparado en temas de gestión de tecnologías. Algunos de ustedes de TI pueden reconocer aquí algunos de los certificados. Certificado en ITIL, en COVID, en Lean, etc. ¿Ya? Y hago clases en esta universidad y en otras en temas de tecnología,
pero también de proyectos y de ciberseguridad. De hecho, como dijo Claudia, revisen porque ahora a mitad de diciembre hay un curso de 16 horas de ciberseguridad que no es un curso de cómo configurar un equipo para que no entren los hackers, es un curso de cómo entender la ciberseguridad y cómo prepararse, cómo detectar un evento y cómo recuperarse de ese evento. Es un tema de gestión. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver el jefe de proyecto y la cultura digital. Vamos a hablar un poco del jefe de proyecto actual y cómo la cultura digital ha ido modificando lo que el jefe de proyecto tiene que hacer. Vamos a conversar sobre que la ciberseguridad también es parte de la gestión de proyectos. Y yo lo puse como también en itálica porque uno tiende a dejar este tipo de cosas separadas a los técnicos, a los seguritos, y no. La ciberseguridad está hoy día en todo lo que hacemos. De hecho, ustedes viven la vida con un riesgo alto de ciberseguridad en el bolsillo o en las carteras, que es su teléfono. ¿Ya? Y vamos a conversar un poco de la ciencia de los datos, Big Data, inteligencia artificial, y su uso en la gestión de proyectos. ¿Ya? Y finalmente, una pequeña pasada por un tema que está muy de moda, y que la moda la impuso Europa, de hecho, que es el tema de privacidad de datos. Hoy día hay muchos datos que andan circulando por el mundo y nosotros tenemos la obligación, como empresa, de cuidarlos. Y como jefe de proyecto, más aún. ¿Ya? Entonces, hoy día la empresa digital, yo los llamo a pensar en alguna empresa que no tenga alguna característica digital, que no tenga una página web, que no distribuya por canales digitales, que no mande correos electrónicos. Todo eso es digital. Y todo eso es una característica de las empresas de hoy. Entonces, la empresa digital hoy se ve enfrentada a avances tecnológicos importantes. La tecnología hoy día cambia a ritmos acelerados. Antiguamente nosotros cambiábamos tecnologías cada 10 años, hoy día estamos cambiando cada 5, vamos a terminar cambiando permanentemente. ¿Cómo eso? Con una tecnología tipo servicio, en la nube. Ya no vamos a tener el servidor, si alguno de ustedes es de TI y sabe lo que estoy diciendo, tenemos que cambiar los equipos, no, vamos a trabajar en algo que va a ser un flujo. ¿Ya? Y eso está hoy día acá. Por otro lado, hay una mayor competencia, hoy día la competencia se produce en el mundo. Hoy día una persona, un chileno, puede vender en Europa. Tiene que contratar un canal de distribución, tiene que poder ofertar algo y puede comprar en China y distribuir a Europa. Un europeo puede vender en Chile, etc. Hoy día la competencia es global y las empresas lo saben, ¿ya? Y las empresas deberían estar preocupadas. Por otro lado, el mercado cambió. Las personas, los clientes, exigen una forma de entrega distinta, más rápida, más transparente, más cercana. Todo esto, que es algo que la empresa hoy día está inmersa, genera que deben tener una estrategia para enfrentar este cambio. Y la estrategia hoy día es digital. ¿Ya? Es una estrategia digital que tiene que ser centrada en el cliente y tiene que ser de raíz. Entonces las empresas lo que están haciendo es algo que está muy de moda y ustedes lo pueden ver en los folletos que tienen ahí, están trabajando en la transformación digital. La transformación digital, lo voy a comentar ahora rápidamente, pero la transformación digital no es cambiar unos computadores y poner unas nuevas redes. La transformación digital es cambiar la forma de hacer el negocio. Los computadores y las redes vienen después, y sí, hay que hacerlo también, pero esa no es la transformación digital. Y en Chile, lamentablemente, tenemos muchos casos, y en el mundo, en que la transformación digital se enfoca desde la tecnología. Y eso no está correcto, porque la tecnología no soluciona el problema. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando recién salieron los computadores, había un ejemplo que es súper válido hoy día también, que es que yo no saco nada con regalarle un computador a la persona que tiene una verdulería en la esquina, porque no va a saber qué hacer con el computador. El computador no es la solución. La solución es el proceso de negocio, que se apalanca en el computador. Y gracias al computador y a la velocidad que tiene, la conectividad, puede hacer una serie de cosas, ¿no es cierto? Entonces, la empresa digital hoy día está
trabajando en la transformación digital. Y si no es digital, está tratando de ser digital. En Chile, localmente, nosotros tenemos, las empresas hoy día tienen una mezcla. Esto en el mundo es similar. Una mezcla de tecnologías modernas, tecnologías nuevas, la nube, infraestructura propia, pero también tienen muchos sistemas antiguos. Los informáticos les llamamos legacy. Y hay legacy de 10 años atrás y hay otros que les llamamos legacy, que son de 20 años atrás. Y están ahí, compartiendo la vida con estos sistemas nuevos. ¿No es cierto? Y por otro lado, estamos tratando de usar metodologías nuevas para hacer los proyectos. Queremos ser ágiles. No sabemos cómo ser ágiles. No entendemos cómo integrar ágil en la empresa. Estamos tratando. No somos los únicos, en el mundo está igual. Queremos hacer una serie de cosas, pero hoy día estamos muy arraigados en temas más tradicionales, en temas de trabajar que vienen por muchos años y que son parte de nuestro ADN y cuesta mucho cambiarlo, ¿ya? Entonces, pero por otro lado, las empresas no pueden ignorar las demandas, las nuevas demandas de un compromiso digital de las personas. Las personas quieren que el mensaje esté en el celular. Quieren poder chatear con alguien para hacer una consulta y no tener que llamar por teléfono y que la respuesta sea instantánea. Quieren tener cotizaciones rápidas, quieren tener, etc. Entonces, la demanda digital, de digitalización, está afectando esta empresa que tiene una mezcla de cosas, mezclas antiguas, nuevas. Entonces, ¿cómo administramos eso? ¿Ya? Lo que se necesita entonces es cambiar o administrar esta complejidad generando una capacidad digital. Entonces, lo que necesitan, y el objetivo de esta presentación, es un jefe de proyectos digital, que no es un jefe de proyectos de TI, es un jefe de proyectos que sabe de digital, que sabe cómo comunicar la empresa al mundo, que sabe cómo armar algo que se venda de la forma moderna, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, el jefe de proyecto, hablando del jefe de proyecto, la empresa evoluciona, la empresa cambia a través de proyectos. Si ustedes lo piensan, esto es algo que yo siempre le digo a mis alumnos cuando hablamos de proyectos. Si ustedes lo piensan, las empresas no son estáticas. Y las empresas cambian, tienen que cambiar una máquina, tienen que cambiar un proceso, tienen que mejorar un sistema, tienen que renovarse. Todo eso se hace con proyectos. Los jefes de proyecto son una de las personas o de las entidades más importantes de la empresa. Las empresas no cambian si no hay proyectos. El proyecto genera los cambios en la capacidad operacional de la empresa. Entonces, los jefes de proyecto, a través de la gestión de proyectos, son los que materializan esto en la empresa. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. ¿Ya? Y hoy día hay nuevas necesidades digitales. Necesitamos agilidad, necesitamos, se hace uso intensivo de la TI, necesitamos nueva relación y conocimiento de los clientes, automatizar y reducción de costos, colaboración con los empleados. Hay una serie de temas que están siendo parte de nuestro proceso. Entonces, cuando al jefe de proyecto se le entrega la responsabilidad de cambiar esto y convertirlo en esto otro, ahí donde tiene que pensar en estas cosas. ¿Ya? Entonces, una organización con visión de futuro, quiere aprovechar las oportunidades que todas las innovaciones tecnológicas nos están dando, ¿no es cierto? Y lo que necesitan es un líder. Ya no se habla de jefe de proyecto, se habla de líder de proyecto, se habla de gestor de proyecto. ¿Ya? Que sea capaz, que esté listo, que esté dispuesto para hacer los cambios de organización. Eso es lo que estamos buscando ahora y por eso hablamos de los desafíos digitales del jefe de proyecto. Este jefe de proyecto que las empresas necesitan es el que nosotros estamos buscando hoy día. ¿Ya? Y ese jefe de proyecto tiene que tener una serie de características. Ya hace un tiempo
las organizaciones mundiales que están a cargo de, o que han tomado las buenas prácticas de proyectos, han ido cambiándole la forma de pensar y la forma de actuar a este líder de proyecto, ¿ya? Primero que nada, el jefe de proyecto tiene que alinearse y alinear su proyecto a la estrategia de la empresa. Alguno de ustedes es jefe de proyecto o ha administrado jefes de proyecto, pero el jefe de proyecto tiene la conciencia de que tiene que terminar un proyecto en plazo, en costo, de acuerdo a un contrato. Pero no mira más allá. Y resulta que en la nueva idea del líder de proyecto, el líder de proyecto tiene que alinearse con la estrategia de la empresa. Entonces tiene que empezar a conocer cosas distintas. Tiene que entender los planes de negocio. Tiene que entender las capacidades que la empresa está cambiando y entender que yo hago un cambio hoy día para que la empresa pueda hacer algo. Y mi proyecto puede durar 6 meses, 1 año, 3 meses, pero el algo que yo estoy haciendo va a durar 5 años. ¿Ya? Tiene que desarrollar habilidades que ya no son las habilidades puramente técnicas. Yo aquí no voy a hablar de ese tema, pero ahí yo pinté, así como medio difuso, un cambio que uno de los organismos principales del mundo de gestión de proyectos, que se llama el PMI, lanzó hace unos 3 años, que habla de que el jefe de proyecto no solo tiene que tener habilidades técnicas de proyecto, o sea, saber gestionar los costos, saber gestionar los tiempos, saber hablar con los interesados, ¿no es cierto? El PMI habla de 10 áreas de conocimiento. No es solo eso. Tiene que además saber y entenderse con la estrategia de la empresa. Entonces, los lados del triángulo hablan de estrategia también. Y por otro lado, tiene que ser un líder que mueva a las personas a trabajar en sus temas. ¿Ya? Entonces, el jefe de proyecto ya no es un ente técnico de tiempo y costo-calidad, que por supuesto que tiene que hacerlo igual, ¿no es cierto? Pero no solamente eso. Tiene que tener una mentalidad innovadora, hacer cambios que permitan a la empresa mejorar, ¿no es cierto? Tiene que tiene que ser capaz de llevar a cabo un liderazgo colaborativo. Hoy día necesitamos, ya no somos, muchos años atrás, cuando yo partí trabajando en esto, trabajábamos en base a dar instrucciones y las personas las cumplían. Hoy día trabajamos en grupo, trabajamos en equipo, trabajamos en la forma de hacer las cosas juntos. Y el líder de proyecto tiene que ser eso. Lamentablemente hoy día, donde me muevo yo por lo menos, que son los proyectos de TI, los líderes de proyectos son bien técnicos y les falta un poco esto. ¿Ya? Y vienen ahora los 3 desafíos que son de los que vamos a hablar un poco más hoy día. ¿Ya? El primer desafío es que tiene que tener conocimiento de seguridad y privacidad. El líder de proyectos tiene que entender que está trabajando con datos de la empresa, que está comunicando informaciones que pueden ser sensibles, que está armando un sistema que posteriormente la empresa va a usar. Y si ese sistema no está bien armado, después la empresa puede tener problemas. Entonces tiene que entender seguridad, no tiene que ser experto en seguridad. Y por favor, no hay que ser experto en seguridad para ser jefe de proyecto, pero hay que entender. ¿Ya? Por otro lado, tiene que tener dominio sobre la ciencia de datos. Ciencia de datos es un concepto global que abarca cosas como Big Data, que es gestión de grandes volúmenes de datos, como inteligencia artificial, que son máquinas que aprenden, o como todo el tema de administrar estos datos. Si ustedes piensan, o si conocen, hoy día tenemos una amplitud de datos que está tremendamente extendida y podemos tomarlos todos y hacer muchas cosas con esos datos. Vamos a ver un poquito más adelante algunos ejemplos. Pero hay que entender eso. ¿Ya? Y finalmente hay que tener un buen conocimiento legal y conocimiento de la norma. Hay normas internacionales de privacidad de datos. Hay normas internacionales a las cuales Chile se está poniendo al día. De hecho, hay una ley en el Congreso ahora que va a cambiar nuestra ley de privacidad de datos, que es del año 99, para hacerla más al día con el mundo. Esa cosa hay que saberla, porque cuando yo tomo un dato de una persona, tengo que entender, en un proyecto, tengo que entender si ese dato lo puedo ocupar. ¿Ya? Hay que entenderlo eso. Y en particular, el jefe de proyecto tiene que tener la capacidad de tomar decisiones basadas en datos. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a hablar de estos 3 puntos. Vamos a hablar del conocimiento de seguridad y privacidad, del dominio sobre la ciencia de datos y de los conocimientos legales y conocimientos de cumplimiento normativo.
para el jefe de proyecto, como desafíos. ¿Ya? Entonces, antes de entrar ahí, definamos el nuevo jefe de proyecto. Ahora ya, si ustedes se fijan, le agregué nuevo. Ahora tenemos un jefe de proyecto que es distinto. No es el jefe de proyecto que teníamos antes. No es el jefe de proyecto del tiempo de costo-calidad. También tiempo de costo-calidad, por favor, no me malentiendan. Tiempo de costo-calidad es lo que se necesita para poder entregar la capacidad que la empresa está cambiando cuando la empresa lo necesita. ¿No es cierto? Pero es mucho más que eso. ¿Ya? Tiene que ser un asesor estratégico, entender la estrategia de la empresa y ser capaz de alinearse con la estrategia. Y entender que si yo estoy entregando un proyecto y por algún motivo cambió alguna condición, tengo que explicar, tengo que conversar, tengo que ver si el proyecto conviene seguir o no. Hasta unos tiempos atrás, el jefe de proyecto estaba dedicado a terminar. Ahora tiene que pensar estratégicamente. Tiene que ser un innovador, ya más o menos lo conversamos, un buen comunicador. Hoy día tenemos... Antes nuestros interesados eran mi jefe, eran la gerencia de la empresa, era el regulador. Yo trabajaba en un banco, el regulador, las BIF, había que informarle lo que yo estaba haciendo. Hoy día, virtualmente, el mundo son mis interesados. Yo puedo estar trabajando en un proyecto que estoy modificando algo físico y puedo tener una reacción de una organización internacional que viene a hablar conmigo que por qué estoy haciendo eso. Entonces, la comunicación del jefe de proyecto es algo que ha cambiado. La comunicación es un tema bien complejo. Cuando enseñamos gestión de proyectos, hay una formulita que explica y que dice que si uno tiene N puntos de contacto, la cantidad de líneas de comunicación es casi el doble de eso. Es una fórmula que no la vamos a nombrar, pero entonces si uno tiene 10 puntos de contacto, tiene 90 o algo así, canales de comunicación que tiene que gestionar. Y ojo, esos canales de comunicación pueden ser sensibles. Puede ser que sea necesario cuidarlos desde un punto de vista de seguridad, entre otras cosas, digamos. ¿Ya? Tiene que ser un pensador, tiene que pensar en lo que está haciendo, involucrarse en su tema, no solamente preocuparse de que la cante andando y que no me pasen los costos. Tiene que pensar y estar alineado, ¿no es cierto? Y tiene que ser un gestor, un gestor. Hoy día ya no hablamos de jefes de proyecto, hablamos de líderes de proyecto o de gestores de proyecto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el desafío número 1? No sé si ubican esa careta. Ese es Anonymous, es un grupo internacional que son hacktivistas. Podemos ver diferencia entre varios tipos de hackers. El hacktivista hace esto por razones políticas. Y nosotros hemos tenido eventos de hacktivistas en Chile. Hace tiempo atrás, una cumbre de presidentes acá, le hicieron un defacing que se llama, a una página web, y pusieron otra cosa, como 5 años atrás. En empresas que yo he trabajado les han hecho ataques de denegación de servicio, esto. Anónimos, le ha hecho ataques de denegación de servicio. Hay una serie de cosas que están pasando en el mundo. Entonces, la ciberseguridad es un desafío hoy día. Entonces, vamos a ver un poco de ciberseguridad y después vamos a conversar del jefe de proyecto. Hoy día no estamos tranquilos. No estamos tranquilos. Los que estamos en ciberseguridad no estamos tranquilos y ustedes que leen los diarios tampoco deberían estarlo. ¿Ya? Por ejemplo, esto pasó hace unos meses. Esto pasa cada rato, pero hay que ponerle de repente atención a algunas cosas. A Facebook le robaron 30 millones de datos. ¿Por qué? Porque había una aplicación que estaba mal hecha. Ahí hubo un problema de la implementación de esa aplicación. Esa aplicación, cuando se diseñó con una vulnerabilidad de seguridad, no involuntaria. No es que se les quedó algo afuera y producto que se les olvidó o escribieron mal, el hacker entró. Aquí había una funcionalidad que estaba mal pensada. Era una funcionalidad que permite ver. Yo publico una página y puedo tratar una página en Facebook y yo puedo ver cómo otra persona vería esa página. Entonces yo me puedo poner en la cuenta de Bill Gates y ver cómo él vería mi página. Bueno, esa funcionalidad tenía un problema. Y los que la encontraron y se robaron 30 millones de datos de las personas. Esto, si uno lo busca hacia atrás, está basado, el inicio de esto es un proyecto que tuvo un problema. No es el tipo de proyecto
que estamos hablando nosotros, en la cual la ciberseguridad es parte de la gestión. Lamentablemente, el problema fue en el código. ¿Ya? Por otro lado, este es un ejemplo reciente de un virus o un gusano o algo que atacó una planta productiva en Arabia Saudita. Es bien poco conocido este caso, fue hace poco, fue hace un año, menos de un año. Y se supone que fue Rusia, que pusieron un virus que modificó y produjo problemas en esta planta. No se sabe muy bien lo que pasó en la planta, pero sí sabemos, por ejemplo, hace unos 3 años atrás, en Irán se plantó un virus en las plantas que estaban haciendo el refinamiento de uranio. Se cree que fue Estados Unidos e Israel. Retrasó el programa nuclear en 2 años, 3 años, porque una centrífuga, el software hacía pensar que estaban andando bien y no estaban andando bien, entonces pensaban que era una falla, entonces a mantención. Y no era problema de las máquinas, era el problema de que este software estaba haciendo algo extraño. Tenemos casos reales hoy ya de ataque a sistemas críticos públicos. Hoy día, aquí hay un caso, hace poquito, en Carolina del Norte, hay un caso en Atlanta que les entró un ransomware hace poco, hay unos casos más antiguos, por ejemplo, del año antepasado o pasado, en que a raíz de una ciberguerra, que ustedes creerán que no existen, pero hoy día hay ciberguerra entre Rusia y Crimea, creo que es, no me acuerdo ahora bien, hubo un ataque a los sistemas de gobierno con un virus, y ese virus se propagó, y hoy día ese virus se llama como NotPetya. Ese virus lo que hizo es que, entre las cosas que pasó, atacó Maersk, que es una naviera. Es un ransomware, un virus que te encripta y que te pide plata. Y Maersk estuvo 1 o 2 días sin saber dónde estaban los barcos. Producto de una ciberguerra, es una ciberguerra, y no nos confundamos, es ciberguerra. ¿Ya? Bueno, aquí en Chile tenemos nuestros casos, ¿no es cierto? Esta es una foto de hace poco del diario, donde el Banco de Chile sigue investigando qué fue lo que pasó. Ya más o menos saben. Al Banco de Chile lo atacó el mismo grupo que atacó a Sony unos 3 o 4 años atrás. Usaron una técnica que se llama amenaza persistente, una APT. Estuvieron meses adentro del banco, meses, adentro del Banco de Chile, los hackers, buscando cómo atacar. Hasta que ya tenían todo claro, atacaron la estación de trabajo y se fueron a robar en Swift. Y como si fuera poco, hace como 2 semanas le pasó lo mismo al Banco Consorcio, lo mismo al Banco Consorcio. El mismo tema, no sé si fueron los mismos hackers, pero alguien se metió, estuvieron un tiempo adentro y finalmente atacaron al SWIFT también, que es el sistema de transferencias internacionales, y lograron $2 millones al Banco Consorcio. Entonces, no estamos tranquilos. La realidad hoy día de la ciberseguridad es compleja y los proyectos están en esto. ¿Ya? Hace unos años hay una frase del presidente de Cisco que ha circulado al mundo y que dice una verdad del porte de un avión, buque, no sé. Dice, hay 2 tipos de empresas. Las que saben que han sido hackeadas porque lo tienen y las que no saben que han sido hackeadas. O sea, digamos, todas las empresas han tenido algún problema de seguridad. El otro día, ayer o antes de ayer, leía, creo que era Telefónica, o alguien publicó un artículo en el diario que decía que el 98% de las empresas han sido hackeadas. Yo creo que es cierto. Ahora, un hacking a una empresa no es que entraron a robarse $10 millones en el SWIFT. Puede estar instalado en alguno de sus servidores de la empresa un sistema para hacer minado de criptomonedas. Eso también es un hacking. Que de hecho, el minado de criptomonedas, ¿saben lo que es una criptomoneda, no es cierto? Bitcoin. Estos minados minan una moneda distinta que se llama Monero. El criptominado hoy día es el sistema de seguridad, de hacking más difundido en el mundo hoy día. Es más, los hackers toman control de nuestro teléfono, de nuestro computador, para minar criptomonedas. Entonces, cuando uno dice estoy hackeado, no es que entraron y me robaron la mitad de la base de clientes. No, puede ser eso.
puede que hayan tomado control de mi teléfono o del computador y haberlo ingresado a una red de robots, a una botnet, que se usa para muchas cosas. Las botnets se usan para atacar a alguien, para hacer negación de servicio, para infiltrar. Hay unas botnets inmensas hoy día en el mundo, conocidas, que nadie sabe quién las administra y son imposibles de parar. Y lamentablemente, muchos de nuestros teléfonos, te los digo, son parte de esas botnets y nosotros no lo sabemos. Hay distintos tipos de hackers, ¿ya? Está el hacker, que esto es algo que es un poco de la literatura, que es la persona que le gusta desarmar cosas. Le gusta mirar, abrir, meterse. Ahora, meterse a la casa de alguien por la ventana para ver cómo tiene armado el equipo sonido, yo no diría que es algo inofensivo, pero eso sí lo piensan los hackers. Ellos se meten a revisar, sin hacer daño. ¿Ya? Están los cibercriminales. Por ejemplo, el caso de Rusia con Crimea. Por ejemplo, el caso de la planta esta de Arabia Saudita. Aunque esos dos a lo mejor también están relacionados con países y ciberguerra, ¿ya? Que buscan ganar dinero mediante venta de información. Los que sacaron las passwords los datos de la tarjeta de crédito. En Chile no hay una legislación que obligue a informar estos casos, como la hay en Estados Unidos. En Estados Unidos, esta que aparece de Facebook, que le robaron los 30 millones de datos, lo informa porque hay una ley que lo obliga. Si no hubiera la ley, probablemente serían los lesos. Aquí en Chile no existe esa ley. Entonces, no sabemos la verdad, de verdad, cuántas cosas han pasado en Chile. Pero créanme que han pasado muchas. Después tenemos los competidores de industria o servicios de seguridad extranjeros que buscan una ventaja económica o simplemente buscan subvertir o hasta dominar otra industria, otra empresa, otro país. ¿Ya? Están los activistas como Anonymous, ¿ya? Que atacan a las empresas por motivos políticos e ideológicos. Y finalmente están los empleados. Los empleados con o sin maldad también son problemas de seguridad. Y por lo tanto tenemos que involucrarlos y enseñarles. Hoy día nuestras empresas han armado muy bien el sistema tecnológico de protección de la empresa. Y tienen unas cosas que se llaman firewalls y los IPS, que son detectores de intrusos, y una serie de cosas. Pero los ataques no vienen por ahí hoy día. Al Banco Consorcio se determinó que el ataque vino a través de un correo que ofrecía una actualización de Office. Y un empleado hizo clic. Y al hacer ese clic, él se infectó. Y esa infección empieza a ser lo que se llama un ataque de movimiento lateral, empieza a moverse a otros PC, hasta que encuentra uno del gerente que tiene la password de no sé qué, y se empieza a mover. Y así se entra. Eso pasa hoy día, pasó en el Banco Consorcio. ¿Ya? Lo que yo estoy diciendo no tiene nada especial porque lo saqué del diario, digamos. ¿Ya? Entonces, eso es un uso accidental, es un problema accidental de la persona, pero produjo un problema de seguridad. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que proteger los proyectos? Ahora vámonos al proyecto en particular. ¿Ya? Los proyectos tienen que proteger los datos y la información. El activo más importante de las empresas hoy día son los datos. La infraestructura es importante, es recuperable. Es un tema de poner lucas. Los datos no son recuperables. Si yo estoy procesando un sistema y durante un día no puedo seguir procesando porque mis estaciones de trabajo se infectaron con un virus que las encriptó, si ustedes escucharon hablar de WannaCry hace un año atrás, esos datos se perdieron para siempre. Entonces tenemos que cuidar los datos. Los proyectos muchas veces trabajan con datos, internos o de clientes. Yo doy asesoría a algunas empresas de telecomunicaciones que trabajan para dar nuevos planes de telefonía. Hacen proyectos. Los datos que están usando para hacer esos proyectos son de los clientes. Ahora ellos tienen permiso para usarlo, pero son de los clientes. Y hay que tener cuidado, no los pueden perder. ¿Cierto? Por supuesto que tienen que cuidar los plazos. Estamos hablando del jefe de proyecto. Tienen que cuidar los canales de comunicación. Tienen que cuidar la integridad de los sistemas, la integridad del producto,
¿Qué es lo que estoy entregando? Lo que estoy entregando va a ser algo que va a ser usado por la empresa. Y al ser usado, ese sistema tiene que ser íntegro, tiene que ser confiable, tiene que estar disponible, ¿no es cierto? Tiene que ser un sistema que yo lo entrego para que opere y no para que sea vulnerable. ¿Por qué? Porque los riesgos de ciberseguridad son una amenaza para el proyecto, pero también para el producto, como el caso de Facebook. El proyecto terminó, el proyecto entregó, el proyecto fue exitoso, pero el producto terminó con una falla de seguridad. Ahora, en el caso de Facebook, el jefe de proyecto probablemente no era alguien desconocedor de los temas de ciberseguridad, porque ese era un proyecto de software y probablemente la persona conocía. Pero en otros proyectos, los jefes de proyecto por lo menos tienen que entender de qué se trata esto y saber que existen los hacktivistas, saber que existen otro tipo de hackers, saber que existen ataques de denegación de servicios, ataques contra la integridad de los datos, ataques contra la disponibilidad de los datos, que es la denegación de servicios, etc. Eso tiene que entenderlo como concepto, porque tiene que conversar con las personas de TI. Entonces, la ciberseguridad ya es parte de la gestión de los proyectos y tiene que partir del principio. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos que proteger los datos de la empresa y el proyecto protege sus datos, pero además tiene que preocuparse de no dejar puertas abiertas. O sea, yo me protejo lo mío, mi visión de jefe de proyecto es protejo lo mío, pero después no dejo puertas abiertas, Facebook. Entonces ahora nos vamos a pasar al ciberjefe de proyecto. Y no es ciber porque sepa cómo configurar un equipo de seguridad. No es ciber por eso. Es ciber porque entiende la problemática del ciberespacio de la ciberseguridad, que es parte de su proyecto. ¿Cierto? Tiene que hablar y entender ciber. ¿Ya? Para eso, aprovecho de pasar el aviso, el curso que vamos a hacer en diciembre es justamente para eso, es para personas que no son especialistas, para entender de qué se trata este problema y cómo podemos vivir en el mundo que tiene este problema sin salir perjudicados. ¿Ya? Tiene que evaluar y planificar sus riesgos. Aquellos que ustedes que son jefes de proyecto saben que los riesgos son parte importante y parte fundamental de los proyectos. Bueno, los riesgos ciber. Hay que planificarlo. Ahora, cuando el jefe de proyecto planifica sus riesgos ciber, tiene que hablar con TI. Yo soy de TI, muchos años TI, y conozco nuestras limitaciones. Los de TI hablamos TI y no nos entienden. Entonces, el jefe de proyecto tiene que lograr un vocabulario común. Los de TI estamos tratando de cambiar, algunos. Pero el jefe de proyecto tiene que lograr un vocabulario común para poder entender lo que está diciendo, porque tiene que gestionar esos riesgos. Entonces, cuando venga el DTI y le diga, sí, lo que pasa es que tenemos una puerta trasera y aquí está la posibilidad de que nos hagan de que entre un gusano, que se propague por el puerto 339, tiene que entender algo de lo que está pasando para poder convertir eso en un riesgo establecido y poder mitigarlo. Tiene que hablar ciber. ¿Ya? Porque tiene que garantizar la seguridad de los datos confidenciales de la empresa. El jefe de proyecto, durante el periodo de la ejecución del proyecto, tiene que garantizar la seguridad de los datos. Y lo más importante, que es lo que los jefes de proyecto tienen que tener claro en su mente, en todo orden de proyecto, tienen que asegurar que el producto continúe bien. Como les decía, uno hace un proyecto de 6 meses, de 9 meses, de 3 meses, de un año, pero el producto sigue 5, sigue 10, sigue 20 años. Y ese producto, que es lo que la empresa necesita para operar, para vender, para dar el servicio, tiene que estar bien hecho. Y hay que hacerlo durante el periodo del proyecto. ¿Ya? Entonces, algunas herramientas para la ciberdefensa. Aquí me puse ya un poquito más técnico. La ciberdefensa es la capacidad de nosotros de defendernos de los problemas ciber. Suena un poco militarizado, pero la verdad es que no lo es. ¿Ya? Nosotros tenemos que defendernos de la problemática ciber. Entonces, tenemos que implementar un plan
y actividades seguras, desde el principio. Al principio del proyecto, mi plan tiene que incorporar actividades seguras. Esa sigla, ahí arriba, confidencialidad, integridad y disponibilidad, que son las 3 pilares de la seguridad. En inglés se llama SIA, porque disponibilidad es availability, con A. La confidencialidad, que los datos no los conozca el que no tiene que conocerlos. Passwords, encriptación, protección. La integridad, que nadie cambie los datos. Si alguien entra a una empresa de cobranza, si un hacker entra a una empresa de cobranza y cambia los datos de las deudas, imagínense. Integridad. Y disponibilidad, que los datos estén seguros, estén disponibles, estén ahí cuando yo los necesito. Que cuando voy al banco a buscar mi cuenta corriente, esté ahí los datos. Y no pase que no están. ¿No es cierto? Entonces, el plan de proyecto tiene que incorporar acciones de seguridad desde el principio. Y para eso hay que entender. Hay que trabajar muy bien en mi equipo de proyecto y en los usuarios del proyecto. Por ejemplo, aquí estoy dando algunos ejemplos. Hay que perfilar el acceso a los datos. Hay que decir qué dato puede acceder quién. Hoy día, la cantidad de datos es enorme. Si alguno de ustedes trabaja en temas de datos o trabaja en alguna empresa, por ejemplo, de telecomunicaciones, tienen una cantidad de datos tremendos. Empresas de telecomunicaciones hoy día acumulan 50 terabytes de datos al día. No sé si conocen el concepto de terabyte, pero son 1000 gigas. 50 terabytes al día de datos a la empresa de telecomunicaciones. Entonces, ¿quién accede a esos datos? Antes, 30, 20, 10, 5 años atrás, esos datos se eliminaban, se iban a la basura. Porque pasaban por los sistemas, pero nadie los podía ver, eran muchos. Algunos de ustedes administradores de sistemas o trabajaban en TI, uno miraba los logs, miraba algunas cosas y los datos se iban. Hoy día esos datos se meten a algo que se llama el mar de datos, un lago de datos, donde hay datos que son estructurados como base de datos, datos no estructurados como las conversaciones de Twitter, y todo eso va ahí. Y hay herramientas que los pueden ver. ¿Ya? Y eso hay que perfilarlo. Hay que decir quién y quién no puede tener acceso. Hay que aplicar segregación de funciones. Segregación de funciones significa yo hago lo que tengo que hacer y no más. Está muy relacionado con el tema de perfilamiento. ¿Ya? Y hay que capacitar a los miembros del equipo. Si yo voy a trabajar en temas que requieren ciberseguridad, tengo que entender y mi equipo tiene que entender. Entonces, si yo no soy experto, pero tengo una noción, voy a saber a quién traer para que capacite y para que le explique a los miembros del equipo. Los miembros hoy día no somos expertos en ciberseguridad, pero tenemos que entender, ¿no es cierto? Y hay que hacer seguimiento y gestión de los riesgos ciber. En la gestión de proyectos, en la gestión de riesgo, una de las áreas de conocimiento del PMI de gestión de proyectos es gestión de riesgos. Hay que tener los riesgos de ciberseguridad ahí. ¿Ya? Segundo desafío. Aquí voy a aprovechar de meterme un poco en el detalle de ciencia de datos como para que ustedes puedan darle una mirada. Ciencia de datos es la irrupción de estos 50 terabytes de datos de la compañía de telecomunicaciones. ¿Qué hacemos con estos datos? Entonces, hay varios pilares. Un pilar es la computación. Ahora tenemos computación distribuida. Antes teníamos una base de datos con los datos. Hoy día la tenemos en 50 entidades. Un sistema muy usado se llama Hadoop, que es de Google. Distribuido. Lo ponemos en la nube. Y allá trabajamos. Y trabajamos más encima por horario. Un rato hoy día y pagamos eso nomás, después pagamos todo y después pagamos mañana. ¿Ya? Hay lenguajes nuevos de programación, muchos lenguajes nuevos de programación, que permiten hacer uso de estas herramientas. Por otro lado, estamos trabajando y avanzando en todas las áreas de matemática y estadística, haciendo uso de sistemas, de modelos. Estamos usando redes neuronales, redes que aprenden, sistemas de lenguaje, de máquinas que aprenden, machine learning. Ahora una cosa se llama deep learning, que es una evolución del aprendizaje máquina, en que la máquina puede ser
puede entender cosas. Yo les doy un ejemplo. Si alguno de ustedes ha hecho una cita médica en alguna clínica Red Salud, les ha llegado un correo de vuelta confirmando la cita de una persona que tiene un nombre y apellido Eniax. Después revisen. Francisca Eniax, no me acuerdo cuáles son los otros nombres. Ese correo es una máquina. Es una máquina, es una empresa chilena, Eniax, que es capaz de entender la respuesta que yo le doy. Cuando me dice, ¿usted tiene hora para el médico mañana a la hora tanto? Y yo le contesto, sí, voy a ir. La máquina entiende eso y me agenda. Eso hoy día existe, está hoy día acá. Está tan así acá que ustedes lo tienen en sus teléfonos hoy día. ¿Ya? Esas redes neuronales, esas cosas que aprenden, están pasando. ¿Ya? Y esto está en todos lados. Está en la finanza, está en el marketing, está en la ciencia, en la medicina. Hoy día hay máquinas que leen radiografía. Hoy día hay máquinas que son capaces de clasificar correos. Una empresa de telemarketing enviaba 50.000 correos al mes y recibía 30.000 respuestas. Entonces los ejecutivos de telemarketing estaban 2 semanas leyendo correos. Bueno, esos correos los pasamos a una máquina y la máquina los clasifica. Y dice, estas son respuestas, estas son consultas, estos son reclamos y estos no sirven para nada. Esas cosas están hoy día, existen hoy día. Entonces, ¿qué es la ciencia de datos? Es la unión de la computación, de la matemática y de disciplina específica en este lago de datos. ¿Ya? Todos los datos a un lago, Data Lake se llama, y hay empresas que los productos dicen Data Lake, y ponemos todo esto juntos y lo analizamos. De hecho, si ustedes alguna vez han visto alguna presentación o han leído alguna referencia, ponen un buzo metiéndose en Data Lake, porque la verdad es que hay que entrar a bucear en los datos y a entender qué hay. Porque están todos estos datos, los 50 terabytes diarios, y hay que ver qué es lo que hay y buscar. La ciencia de los datos, entonces, es la disciplina que se encarga de la extracción del conocimiento desde los datos. Datos, información, conocimiento. Ese es el orden. Tenemos datos, sacamos información, eso ya lo estábamos haciendo hoy día. Lo hacíamos con sistemas de inteligencia, los business intelligence, con los data warehouse. Habían sistemas que nos permitían sacar algo de información. Hoy día estamos sacando conocimiento. Estamos siendo capaces de predecir con todos los datos. Antes íbamos a la calle y hacíamos una encuesta. Nos parábamos al Paseo Más y tratábamos de que alguien nos pescara para contestarnos. Y entonces, de un universo de 100.000, obteníamos 100 respuestas. De esas 100 respuestas, nosotros tomábamos, íbamos a un sistema y sacábamos una proyección. Bueno, hoy día, a lo mejor esa pregunta en particular no existe, pero hay otros mecanismos para entender cómo se comporta la población. Ya sea porque yo puedo comprar una base de datos o porque la empresa en particular tiene los datos guardados. Si esta era una empresa que vende cecinas y quería preguntar si las cecinas le gustaban a la gente, hoy día tiene sus datos guardados de cuándo compran, dónde compran, a qué hora compran. Esos datos están y los tiene todos. Entonces ya no necesita hacer una estimación. Ahora puede leer todos los datos y casi predecir el futuro, casi. ¿Ya? Las 3 próximas láminas son un poquito más bajadas al tema, pero es para que ustedes entiendan cómo está trabajando hoy día la cosa. La comparación de Big Data es como el microscopio. Hace 500 años atrás, los doctores o los médicos o las personas que están a cargo de la salud lo miraban a uno, veían la piel, miraban el ojo, hasta que vino una persona y descubrió que había un lente con el cual podíamos mirar para adentro y vieron cosas que no existían. Vieron microbios, vieron los glóbulos rojos, vieron la parte interna de las cosas. Hoy día pasa lo mismo. Big Data nos permite explorar un mundo no explorado. Hoy día tenemos una cantidad de datos y Big Data nos permite poner una lupa encima y revisar esos datos. Eso es lo que hoy día nos da Big Data. Y yo ya más o menos les explicaba esto. Antes, la investigación tradicional era, yo sacaba una muestra, producía una hipótesis, la probaba, la refinaba, la volvía a probar, la volvía a refinar, hasta que ya me sentía contento y lo que tenía era una proyección basada en una muestra, una proyección con modelos que eran discretos y que servía bastante, pero no era exacta. Hoy día, con los datos, tengo todos los datos.
todos los datos. Tengo resolución completa de toda la información. Todos los datos que existen los tengo ahí. Lo que pasa es que están todos en un mar de datos y hay que ver cómo los uso. Y están en tiempo real, en la medida que se están produciendo van entrando. Ya no es la encuesta que hice la semana pasada que me demoró un mes en analizarla. Ahora están ahí, directo. ¿Ya? Entonces, yo los descubro. Un buzo a bucear el lago de datos. Hago un modelo de resultados completos con todos mis datos. ¿No es cierto? Entonces tengo datos con resolución completa. Tengo un detalle exhaustivo. Tengo resultados completos con modelos completos y disponibles en tiempo real. Eso es lo que nos da Big Data hoy día. Esto es como un paréntesis porque esto no tiene que ver con jefe de proyecto, pero es atingente al tema de los datos. Hoy día nació una especialidad nueva que no tiene un curso. Algo está saliendo hoy día, pero no hay una especialidad, hay diplomados acá, pero que es el científico de datos. El científico de datos es una persona que tiene que entender matemática y estadística. Tiene que entender cómo funciona la forma en que van a revisar los datos. ¿Ya? Tiene que tener dominio del negocio, tiene que entender el negocio, porque tiene que ir a preguntarle al usuario qué es lo que quiere hacer, y lo puede hacer, no lo puede hacer. Tiene que saber qué es lo que tiene que entregar. Tiene que ser un programador, tiene que entender algunos lenguajes de programación. Este no es el jefe de proyecto, este es el científico de datos, una persona que trabaja en el equipo del jefe de proyecto. Yo trabajo en una empresa hoy día que hace Big Data en Chile, que tiene varias empresas clientes, y tenemos 2 o 3 de estas personas que en realidad son unos PhD, unos doctores que están trabajando en temas de datos. Porque tienen que saber todas estas cosas. Tienen que saber programar, tienen que saber matemáticas. Y además tienen que saber comunicarse, que eso es lo más complejo para los que somos tecnológicos. Nosotros somos buenos para aprender programación, buenos para aprender matemáticas, pero después tenemos que hablar y ahí nos ponemos complicados. Bueno, esta es una especialidad nueva. ¿Ya? Y aquí yo estuve mirando recién el folleto y lo había revisado antes. Hay varios diplomas y varios cursos acá que hablan de ciencia de datos, de Big Data, de inteligencia artificial, etc. Eso es, y este es el futuro. Los dejo ahí como... Ya. Eso era Big Data. Ahora pasemos a la máquina inteligente. ¿Ya? ¿Qué es inteligencia? Inteligencia es aprender, entender, razonar, tomar decisiones y entender la realidad. ¿Qué es la inteligencia de máquina? Es lo mismo, pero de una máquina. Ahora, hay 2 tipos de inteligencias artificiales. ¿Ya? Y esto es interesante porque aquí hay un poco de confusión. Está la inteligencia estrecha o débil, que es la que sabe hacer algo bien hecho. Por ejemplo, esta máquina ENIAC que contesta los correos es una inteligencia artificial estrecha. El auto que se maneja solo es una inteligencia artificial estrecha, porque sabe muy bien reconocer el entorno, mide y sabe lo que tiene que hacer y maneja el auto. Pero no entiende el mundo, solo entiende lo que tiene que hacer. Y esa, por lo demás, es la única inteligencia que se ha creado hasta hoy día. La inteligencia general, que es la que tiene que entender y razonar en el entorno, no existe. Y no se cree que vaya a existir. Están hablando de que algunos años más puede haber alguna, pero yo creo difícil. Imagínense, uno dice, voy a poner un robot para atender en la pizzería de la esquina. No pareciera ser algo tan complejo. Lo que tiene que hacer es tomar la orden, que es fácil porque tiene que anotar 3 pizzas y 2 bebidas. Tiene que llevar la orden la recibe una persona o una máquina que hace la pizza y la entrega. Pero atender en una pizzería tiene bastante más que eso. Tienen los niños que corren por el piso, tiene la persona que de vuelta la bebida, tiene la pregunta de, oye, ¿dónde está la farmacia más cercana? Hay una cantidad de cosas que pasan dentro de la pizzería que ese robot no va a poder hacer. Y es difícil poder hacerlo porque tiene que entender cosas que no va a entender. ¿No es cierto? Tiene que entender cómo se mueve el mundo. Están trabajando ahora en reconocimiento facial, entonces uno puede decir la persona está contenta o no. Pero distinto es a que el robot sepa qué hacer con un niño que está con una pataleta en el piso porque no le gustó la pizza. Eso es difícil hoy día que alguien lo logre. ¿Ya? Lo que se habla, algunos a lo mejor lo han escuchado, el test de Turing. Turing es el de una película que se lo hace poco, ¿se acuerdan? Que el test de Turing dice que ponen una persona y una máquina y la persona tiene que hacerle preguntas y no darse cuenta que la máquina es una máquina.
La máquina tiene que saber contestar de manera que no se dé cuenta. Eso es lo que dijo Turing más o menos, no exactamente eso, pero es. Se cree que para el año 2030 van a haber máquinas que pasen el test de Turing. De hecho, han habido casos, hace poco hubo un caso de Facebook, creo que fue Facebook, que hicieron un sistema de responder llamados. Google, perdón, tenéis razón. Y causó revuelo, y de hecho hasta lo anduvieron apagando porque la cosa era demasiado buena. Y la persona llamaba y hay unas grabaciones en internet que uno las escucha y no se da cuenta uno que es una máquina que está al otro lado. Bueno, esas máquinas lo que están haciendo es que están resolviendo algoritmos de múltiple selección. No están pensando. Siguen siendo máquinas con inteligencia artificial estrecha, no amplia, como nosotros. Entonces, ¿para qué podemos usar los grandes datos, la inteligencia artificial, el aprendizaje máquina? Ya viendo un poco más detalle los proyectos. Estimación de la duración de la actividad y gestión de cambios. Nosotros podemos saber, hay sistemas expertos basados en conocimiento que nos permiten saber cuánto dura una actividad en el pasado, cuánto dura en el futuro. Antes lo hacíamos también, pero hoy día lo podemos saber con todos los datos. Podemos predecir sobrecostos, secuenciamiento de actividades con redes neuronales. Las redes neuronales no son nuevas, pero aplicadas con los mares de datos, hoy día podemos obtener información nueva que nos permite saber cómo vamos avanzando, nos vamos a pasar en los costos o no. El 60% de los proyectos, el 60% de los proyectos, 65%, se pasa en costo y en tiempo, en el mundo. Podemos gestionar recursos, predecir y experimentar, ¿ya? Con los RPA, por ejemplo, ENIAC es un RPA, son robots que hacen procesos. ¿Ya? Y yo puedo darle un dato y el robot lo va a ejecutar. Normalmente cosas repetitivas. Estos RPA son los que cuando dicen en el mundo nos vamos a quedar, el humano se va a quedar sin trabajo, es porque son estos robots los que van a hacer la pega. Pero son pegas repetitivas, no son pegas de pensar. ¿Ya? Entonces, el jefe de proyecto y los datos. Todo esto ya lo hemos hablado y no lo voy a pasar rápido porque ya estamos medio rosados, pero con todos los datos, hoy día tenemos todos los datos. Tenemos base de datos de recursos, tenemos descubrimiento de datos para gestionar conocimiento, por ejemplo, lecciones aprendidas. Tenemos estimación y gestión de los costos, la gestión de riesgo, la causa de los problemas. Con los datos que existen yo puedo encontrar causas de problemas, que antes tenía que identificar y los 5 por qué y hacer el diagrama de Chicago y hacer una serie de cosas para hacer gestión de problemas. Hoy día las máquinas tienen todos los datos y los revisan. Gestión de calidad, inteligencia analítica, proyectar. Para muchos se está usando la proyección, de tomar los datos y hacer proyecciones con datos completos, para predecir comportamiento, etc. ¿Ya? El jefe de proyecto no tiene que aprenderse el detalle de esto. De hecho, si se aprende el detalle de esto es peor, porque va a tender a meterse en el problema. Tiene que entender, tiene que ser un generalista que entiende lo que está pasando, para que los especialistas trabajen. El último desafío, y que este ya lo vamos a pasar un poquito más rápido, es el de privacidad y cumplimiento. Hoy día, en mayo de este año en Europa salió un reglamento que se llama GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos, del cual todos ustedes fueron afectados, aunque no lo sepan. En mayo, junio de este año, todos nosotros y todo el mundo recibió una serie de correos de Facebook, de Twitter, todo el mundo que decía hemos actualizado nuestras políticas de privacidad de datos. Haga clic aquí o lea. Eso fue por esto. La GDPR obligó al mundo a cambiar los términos de privacidad de los datos. Los obligó a cambiar en base a un esquema que se llama los derechos ARCO. Los derechos ARCO dicen, yo puedo tener acceso a mis datos, son mis datos. Yo los puedo acceder y revisarlos. Compañía de telecomunicaciones, muéstreme los datos que tiene de mí. Muéstreme todos los datos de la ubicación de mi celular del último año, porque lo tienen. Y saben dónde nosotros anduvimos, y dónde dormimos, y dónde almorzamos, todos lo saben. El derecho a rectificación, sabe que este dato está malo, yo cambié este estatus, ya no vivo ahí, cámbielo. Es mi dato, cámbielo. Derecho a cancelación, ¿sabe qué? No me llamen más por teléfono. ¿De dónde sacaron mis datos ustedes de tal compañía o tal otra? ¿Por qué me siguen llamando? No me llamen más. Es un derecho ARCO, en Europa eso hoy día existe. ¿Ya? El derecho a oposición, que es lo mismo. Cancelación o oposición, cancelación en el sentido de borrar, oposición es decir no me llamen más. Y finalmente uno
que no está en Arco, pero es la P, que es la portabilidad, que es, mis datos son míos, entonces los tengo acá. Compañía, voy a dar nombres, pero solo como modo ejemplo, las tengo en Entel. Me quiero cambiar a WOM, deme mis datos y yo se los paso a WOM. Pero son mis datos, no siguen estando en Entel y no los puede seguir usando. Son mis datos y yo se los paso a WOM. Punto. Y en Chile hay un proyecto de ley que modifica la ley de protección de datos. La ley de protección de datos, lo de 19.628, es de 1999. Tiene 3 páginas y es muy poco clara. Hay un proyecto de ley que está en el Congreso hoy día que va a obligar a las compañías a seguir los derechos Arco. Eso va a causar un tema y van a haber muchos proyectos al respecto de esto. Para terminar entonces, ¿cuáles son los desafíos digitales para el jefe de proyecto? Tiene que terminar en tiempo, en costo y en calidad, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Y cómo hace eso? Con la ciencia de datos. Proyecta, revisa, analiza, hace sus estimaciones. Tiene que proteger la información y los datos. Se apalanca con la ciberseguridad, con la privacidad de datos. Y finalmente tiene que cumplir con la satisfacción del cliente, que es lo más importante de todos los proyectos que hacemos y de la visión de la empresa, ¿no es cierto? Y eso se apalanca en la nueva cultura de gestión de proyectos, que es la que hemos estado viendo antes y que tiene que ver con el liderazgo y con todo eso. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, algo que les pueda aclarar, algo que no están de acuerdo. Gracias por la charla, profesor. Yo trabajo en Codelco. ¿Ya? Estamos tratando, junto con Corfo, de ir gestionando la digitalización de la empresa. Correcto. Uno pensaría que minería no requiere, es todo lo contrario. Todo lo contrario, sí. Y estamos tratando de hacer lo que dice el presidente ejecutivo, que es tratar de hacer más con menos. Correcto. Los programas que está planteando la universidad y la charla que acabamos de realizar respecto a un jefe de proyecto me invitan a pensar que todas estas herramientas son necesarias para poder entender la digitalización, que era lo que comenzó diciendo usted Claro. en la primera parte. Correcto. Yo quiero que me oriente, por favor, porque me perdí un poco en el esquema de la ciberseguridad, etcétera. Si necesitamos comprender cómo programar, cómo desarrollar un software, o era un poco entender cómo se mueven todas estas herramientas para poder llevar, en este caso mi empresa, Codelco, a la digitalización. Correcto. Ese es básicamente. Exactamente. El nombre, yo al principio lo dije, pero a lo mejor lo dije con poca fuerza, pero el nombre de la charla que dice de los proyectos de TI, en realidad cuando dice TI se refiere a que la TI está en todo. Pero el proyecto es un proyecto de poner una nueva cinta transportadora o de cambiar o la mina subterránea o mover o cambiar los parámetros de los camiones estos que llevan el material, ¿no es cierto? Ese es el proyecto. Ahora, el proyecto uno tiene que entender que, por ejemplo, el camión se comunica con un SIM, el mismo que tienen los celulares. Ahí hay una vulnerabilidad de seguridad tremenda. El protocolo de comunicación de los SIM, que se llama SS7, tiene cero seguridad, cero. Se puede hackear, pero lo explico. Entonces, entender eso cuando uno hace el proyecto. Entender y poder hablar con el de TI y que el TI te hable más o menos en TI, pero uno entienda. Ese es el punto. No saber programar. Los jefes de proyectos de seguridad, de temas TI, tienen que saber programar, pero nosotros no. Entender ciencia de datos, saber a quién empresa llamar. O sea, que yo quiero hacer un análisis de mis datos. Entonces, voy a llamar a 3 empresas que me hacen una propuesta y al leerla tengo que entender algo. Ese es el tema. Buenos días, profesor. Hola. Carlos Heller. Quería hacerle más que una consulta, pedir una claridad respecto a un tema. Yo llevo muchos años también en consultoría y continuidad de ERP y seguridad de información. En el pasado siempre hablábamos nosotros de 4 conceptos. Hablábamos de la disponibilidad, confidencialidad, integridad. Y hay un concepto adicional que hoy en día ya no se ocupa, que es la no repudiación. Sí, no repudiación de origen. Asociado evidentemente a que yo no fui, quién lo hizo, etc. Claro. ¿Cómo se enfrenta hoy en día
desde el punto de vista global ese concepto? ¿La no repudiación? La no repudiación. La no repudiación es, como decía, se me fue tu nombre, es que yo no pueda decir que yo no hice esto. Y para eso, hoy día tenemos temas como la firma digital y tenemos sistemas tecnológicos que nos permiten hacerle un track, una vuelta a lo que se hizo. El tema principal hoy día que está en boga para esto es blockchain. Blockchain permite no repudiación, porque el blockchain lo que hace es que va guardando esto en un mecanismo no cambiable que se puede leer. Pero es verdad, la no repudiación, a mí hasta se me había ido el término. Nadie más habló de eso. Y tienes toda la razón, porque la CIA siempre estuvo con la repudiación. Eso. Hola, buenos días. ¿A dónde? Hola. Respecto de la ciberseguridad, un punto que tengo muchas dudas es respecto a las tecnologías cloud, porque la ciberseguridad que ofrece ahí está restringida a lo que ofrece el proveedor y los contratos son muy restrictivos y uno no puede, digamos, pedir ciertas opciones porque solamente lo deciden ellos, RP o cualquier otro tipo de tecnología. ¿Qué opciones tenemos nosotros como clientes para poder evaluar y escoger cuál es la mejor seguridad de una tecnología cloud? Lo que yo recomiendo es, en este caso no te va a servir el curso también te va a servir, pero aquí va a tener que tener un experto. Uno tiene que entender cuál es el proceso. Por ejemplo, si yo quiero asegurar la confidencialidad de mi información, yo tengo que tener las claves de encriptación y no el cloud, por ejemplo. Entonces, y si yo quiero tener seguridad de la transmisión, yo tengo que asegurar que haya un canal de comunicación encriptado hasta cierto punto. Entonces, yo primero me armo un mapa de seguridad, de conceptual de seguridad. Yo necesito tener las claves de encriptación necesito que la comunicación TLS, que es el mecanismo de comunicación, sea de tal tipo. Necesito que los datos estén encriptados allá o acá. Necesito que el perímetro de la solución, eso es conceptual. Y después voy donde el proveedor y busco las herramientas que lo permiten. Y en general, Amazon o Microsoft Azure tienen esas herramientas, lo que pasa es que hay que buscarlas. Pero uno tiene que armar primero el modelo seguro y después tiene que ocupar la herramienta. Porque si no, seguro que se te va a quedar algo fuera. Hola, profesor. Hola. Mi nombre es María José. Bueno, yo tengo más que pedirle como una especie de consejo. Yo soy ingeniera TI y trabajo en el área de negocio en mi empresa. Y lejos lo que más me cuesta con el área de TI es que ellos entiendan como la importancia que tiene que ellos también conozcan el negocio y que el liderazgo es colaborativo y que la comunicación de ellos, de qué están haciendo, por qué lo están haciendo, etcétera, como con el lado del negocio. ¿Cómo tratar de hacerlos entender que eso es importante? Yo no sé cuántas personas de TI hay en la sala, pero yo soy de TI. ¿Cuántos de TI? Yo soy de TI. Y déjenme que les diga que nos estamos quedando atrás en esto, porque el mundo avanzó, el cliente es el centro, el mundo va rápido, hay que irse al cloud, hay que hacer soluciones para mañana, y los de TI no estamos trabajando en eso. ¿Ya? Lo digo con humildad y lo digo para que ustedes lo piensen. Lo único que se me ocurre a mí es que tú seas un poco más y sigas haciendo lo que estás haciendo, es conversar con ellos, tratar de convencerlos. Yo soy consultor independiente, llevo años trabajando independiente y soy de TI, así que si quieren pifiarme, pífenme nomás. Pero yo cuando voy a hablar a una empresa para ofrecer una consultoría no hablo con el de TI. Porque la persona de TI normalmente no entiende el tema de negocio que es el problema de la empresa. Hay muchos que sí, hay muchas empresas que hoy día las personas han ido avanzando. Pero los TI tienen que acercarse al negocio. Tienen que acercarse al negocio. Yo te digo que sigas tratando nomás. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, agradecemos la colaboración del profesor.